¿no? Decía, a la mañana temprano, el Comité Nacional de la UCR se reunirá hoy a las 14 para debatir qué postura tomará el partido frente al balotaje. Y la segunda, decía la vicepresidenta del Comité Nacional, María Laura Storani, adelantó que es muy probable que el radicalismo apoye a Massa. Estamos analizando el panorama, pero hay una propuesta violenta de la ultraderecha que es clarísima. Nosotros vamos a ocupar el lugar en el que nos puso el pueblo, que es el de la oposición. Si vamos a tener una opción, lo analizaremos mañana por hoy, y obviamente vamos a estar en contra de Milei, indicó. Tenemos el peligro de la ultraderecha y no hay que votar a Milei. Villarruel, nuestro partido, lo tiene claro. Alrededor de todo esto anduvo la jornada hoy. Se produjeron unas cuantas novedades al respecto, porque por un lado la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y su asesor de cabecera, Mauricio Macri, se cortaron solos y salieron a manifestar su apoyo. Tuvieron una reunión previa en donde se pusieron de acuerdo, se perdonaron todas las violencias verbales que mantuvieron durante la campaña, las bombas en los jardines de Infante y todas esas cositas que se dicen así al calor de la lucha política, y recomendó fervorosamente votar a Javier Milei. El resto del partido se puso de la gorra, y después de una reunión en donde estuvieron, entre otros, Morales, la mencionada por vos y por la noticia, Storani y Lustó, y salieron en forma completamente opuesta. Hay dos cosas claras. Una, que no van a votar a Milei, que son oposición, y la otra, que no van a votar a Milei. Pero hoy tenemos una invitada, una querida invitada, la doctora Dora Barrancos, que es socióloga, militante feminista, historiadora, investigadora, docente y muchas cosas más, justamente para reflexionar. Podemos decir no el día después, sino los días después. Estamos en comunicación con Dora Barrancos. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Acá te saluda Ana María Cariaga y Oscar Estellés. Hola, Ana María y Oscar. Bueno, qué día hoy, ¿no? Ay, qué días. ¿Qué días? Los otros días no nos pudimos reunir así por el éter, pero hoy es un tembladeral, más o menos previsto, porque yo diría, conociendo la fina estampa de Macri, no se podía esperar otra cosa que una alianza finalmente con el fascismo. Es así, porque yo estoy convencida que Macri tiene un solo interés en su vida, su interés personal. Ese es su interés. Su interés es saber cómo se cobijan mejor las cuestiones pendientes, cómo tiene un amparo mejor a sus negocios, cómo resulta mucho más ágil la perspectiva del orden jurídico que le sea favorable. En fin, es una sarta de necesidades personales. Sí. Así es. Vos lo de la fina estampa, entonces lo decís por lo flaco. Lo de la fina estampa es en realidad porque se cuida, creo que hace mucho gym y demás. Y el problema que le ha faltado, yo creo que evidentemente ahora nos venimos a enterar de algo que era, digamos, de manera más explícita, de algo que suponíamos, que barruntábamos, ¿no? Y era que esa alianza estaba un poco pegada, yo no voy a decir con qué elemento fisiológico, ¿no? Pero era un dislate y estaba muy forzada, y el radicalismo de alguna manera se había dejado llevar por una circunstancia muy trágica que fue, bueno, sus decisiones de Gualeguaychú, ¿no? Uh-huh. Y ahí, si me permiten, yo voy a recordar algo, ya que estamos en tren de... Me voy a recordarles algo. Miren, les voy a contar algo que tal vez algún día escribamos con quien me acompañó y estuvimos en ese momento. Fue en febrero de 2015. El querido Torcuato Di Tella, gran figura, embajador, nos solicitó que nos encontráramos en Roma. Él facilitaba la casa, enorme, la preciosa casa que es la embajada, ¿no? Que más de una vez algún cretino ha querido vender, porque bueno,
Lo cierto es que nos invitó a las siguientes personas: a Ricardo Foster, no cometió ninguna infidencia; a Juan Manuel Abal Medina, que en la época todavía tenía vínculos todavía claros con el gobierno de Cristina; a Raúl Timerman, y del radicalismo a Marcelo Stubrin, persona con la cual uno había tenido, ¿cómo decirte? Yo no era de ninguna manera una persona de intimidad de Stubrin, pero bueno, había acompañado algunas cuestiones, aspectos del alfonsinismo que uno celebra, más allá de, en fin, de todo. Este es un país que al final Alfonsín puso notablemente, sentó a los miembros de las juntas, y eso siempre se lo agradeceremos, porque en esto fue una vertiente muy inaugural, ¿no? Y única. Después los retrocesos del punto y de la obediencia, pero también, digamos, comprender al actor, sobre todo con el fermento brutal de la famosa del famoso levantamiento de cara pintada. Pero claro, no el momento histórico, ¿no? El momento histórico. Bueno, fuimos cada quien se pagó su pasaje, por supuesto, a Roma, y Torcuato, teníamos gran cariño. Yo había trabajado muy cerca de Torcuato en algunas investigaciones, en algunos proyectos. Y Torcuato era un hombre, primero, que tenía mucho adentramiento con lo que era la posición kirchnerista, y al mismo tiempo voy a recordar que él hacía una fragua importante de sentidos, como buen politólogo, de que este país tenía que tener también un centro. El centro se había evaporado. Él decía, tenemos que tener una oposición centro, esto es, una oposición claramente liberal, pero auténticamente liberal, ¿no? Bueno, todo lo que tenemos ahora no es liberalismo, esta cuestión, esto es fascismo, no tiene nada que ver con, ¿no? Es fascismo puro, ¿no? Sí. Yo vengo sosteniendo eso. Sí. Llamar neoliberal a las figuras estas, por favor, no. Es es un exceso de mérito para el neoliberalismo, no. Bueno, colofón. En esa reunión, que fue muy interesante y que debatimos todo un día en Florencia, porque de Roma nos fuimos a Florencia, Torcuato había conseguido una bella instalación ahí, y fue todo un día de debate acerca de, bueno, la situación, las alianzas, ¿no? Ya estábamos en que, bueno, la perspectiva era la candidatura de Scioli, y bueno, todavía había diástole y sístole, pero yo recuerdo, yo ya tenía una posición, decía, bueno, si Scioli es la figura que concita mayor acuerdo, tiene un número importante de adherentes, hay gente que, etcétera, bueno, iremos por ahí, ¿no? Y bueno, y ahí fue muy sorprendente. Lo que quiero decirles es que Marcelo nos sorprendió a todos con la noticia de que ya el radicalismo había hecho el pacto con Macri, y que en Gualeguaychú, que iba a ser, era 2 meses después, creo que fue abril, Gualeguaychú, esto fue en febrero, simplemente iba a pactar. Que había alguna gente díscola, voy a recordar que hubo díscolos, poquitos, muy poquitos, pero uno de ellos, Aldo Neri, que no hace mucho murió. Y Mabel Bianco, y en fin. Y recuerdo que yo, espantada, le dije, pero Marcelo, esto es un cauce grave para lo que es una cierta tradición auténticamente, una parte auténticamente liberal que representa. Digo, y la otra parte que tiene el propio, que han querido construir ustedes mismos, que es la socialdemocracia, ¿por dónde están las nervaduras de comunicación? Bueno, el asunto era así, estar contra el kirchnerismo, la verdad. Esta era la verdad, y por otra parte, como el radicalismo venía en una franca
situación de, digamos, de pérdida de adhesiones. Recuerdan ustedes, creo que la última había sido 16-17% que había obtenido, ¿no? Sí, muy bajo. Entonces, muy bajo, ese arrimo y las otras cuestiones que no son dichas, pero que podemos barruntar. Bueno, no se podían perder algunos cargos electorales importantes, diputaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pero para mí fue un momento doloroso y yo dije, bueno, listo, esto, yo creo que para Torcuato también fue una noticia bastante conmocionante. Digo, no sé qué es lo que quiero significar con esto, ¿no? Verdaderamente, pero me di cuenta en toda esa jornada que Torcuato estaba remando en un sentido en que efectivamente el viento lo contrariaba, ¿no? De alguna manera, sí, decime. No, nada, y que bueno, y ahí se inscribió algo. Bueno, yo recuerdo que le dije a Marcelo algo, pero no porque sea a ver, siempre me pasó con el terrorismo de Estado, cuando ya venía la cosa, que venía el golpe, yo recuerdo haber hecho un vaticinio, pero no por esclarecimiento de mi inteligencia, porque brotó como una corazonada, cuando se decía esto como, yo decía, vamos a ir todos a parar a una zanja. Lo dije. Bueno, recuerdo que le dije a Marcelo, bueno, espérense la gran traición de este tipo. Este tipo va a incumplirle. Y de hecho ocurrió así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que hubo una costumbre de servidumbre voluntaria, digámoslo, ¿no? Así es. Totalmente. Entonces, por decirlo en términos que yo sé que ustedes interpretan y la gente que nos escucha, bueno, no haga no. Ahora lo escuché a Lustó, en este preciso momento. Bueno, Lustó recapitula exactamente en el mismo sentido en que yo estoy narrando esto, ¿no? Es decir, una barbaridad, y bueno, además pone a ese partido, que se pueden decir muchas cosas, pero lo que no se podrá decir es que es un partido con elementos conservativos, conservadores. El radicalismo ha sido siempre un magma muy ecléctico, ¿no? Pero no se puede decir, además, escupir brutalmente, envilecer de tal modo con la lexicalidad del Frankenstein a Alfonsín es intolerable. Bueno, es que justamente, ¿no? Cuando uno te escucha todo este recorrido que vos estás haciendo, todo este derrotero, que efectivamente fue un quiebre, porque de alguna manera el radicalismo venía a ocupar el lugar de la socialdemocracia, que además no es casual, porque hay algo en el mundo, en esta tendencia, así al neofascismo, posfascismo, como se lo quiera llamar, en donde efectivamente estas fuerzas más de tendencia socialdemócrata, progresista, etcétera, son fuerzas que se fueron debilitando. Y pensaba cuánto tiempo les llevó llegar a esta ruptura. Mientras te escuchábamos, estamos acá con varios canales y en todos lados dice, bueno, UCR, El País peligra con Bullrich y Milei, ¿no? Los titulares, la patria está en peligro, Lustó efectivamente, como bien decías vos, acaba de decir que Milei es un peligro, es decir, lo que les llevó a esta ruptura y al mismo tiempo que el límite claramente, de alguna manera, los devuelve a cierto límite ético porque están ubicando ahí como límite el fascismo, ¿no? Me parece que no es casual esto. Sí, no, es terrible que alguien como que Bullrich se haya animado a la brutalidad tópica, semántica, decir la patria está en peligro. Sí, la patria está en peligro por lo que vos acabás de decidir. Exactamente, claro, sí. Exactamente. ¿No? Es que qué paradoja que el partido que acuñó la frase que se rompa pero que no se doble, sea el partido que se dobló, como decías vos, en una servidumbre voluntaria a una coalición que no le dejó ningún rédito, porque sacando 2 o 3 gobernadores, bueno, el papel fue bastante penoso. Bueno, vos sabés que Lustó acaba de hacer justamente una datística que, bueno, proveniendo de un economista, además es casi, ¿cómo te puedo decir?,
es casi incontestable. Acá él dice, Macri ha sido el artífice de una defenestración paulatina del 50, después el 40, después el 30 y ahora el 23, 20 y pico, ¿no? Entonces, el cálculo habla más alto que cualquier opinión, digamos, ¿no? Sí. Y el artífice es este señor que es así de una avidez. Macri tiene un problema que es profundamente, yo diría, nocionalmente ético. Le importa 3 velines nadie. Es de una absorción, yo diría, ultra narcisística del mí, ¿no? Ultra. Ahí Ana sabe mucho de esto porque es una gran psicóloga. Es que es el héroe de la época. El héroe de la época es el canalla. Claro. Dora. Claro. Es una cosa loca. Lo único que es mi. Porque no es el yo, ¿no? Y además hay como una... Por eso va con mi ley, su ley. Así es. Produce una suerte de identificación con el capitalismo. Es decir, el único límite es la ganancia. La caída de la tasa de ganancia es lo único que los preocupa. El resto después no tiene moral. Pero la personal, yo tengo anécdotas referidas por gente que lo trató hace 25 años. Y cosas que son increíbles, pero de una magnitud de personalidad ávida, codiciosa, pero de un egoísmo y de una, ¿cómo decirlo? Bueno, tenemos otras, pero de un amarretismo personal, Sí. Amarretismo personal. Bueno, no sé cómo hará Antonia para sacarle un poco de plata a este tipo. Porque, vos sabés que pensaba también, Dora, en esto que vos decías de lo que fue el juicio a las juntas en su momento, esa determinación y en ese momento histórico de juzgar a quienes habían sido los que estuvieron a cargo, las juntas militares, todo lo que se ventiló en los juicios que fue creando las condiciones, ese nunca más que después se transformó en un pacto civilizatorio, en un contrato social. Vos sos también miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué reflexión nos podés hacer respecto de esta devaluación, esta degradación de los derechos humanos que en nuestro país además tienen un nombre? Yo digo siempre que en nuestro país los derechos humanos tienen un nombre, ese nombre es memoria, verdad y justicia, que han venido bastardeando todos estos valores y justamente tendiendo a la ruptura de este pacto civilizatorio. Bueno, mira, yo lo que creo que siempre se producen hiatos, siempre, una sociedad como la nuestra, además, que tiene necesidad inexorable de memoria debido a la magnitud de la tragedia. Porque podríamos decir, bueno, todas las sociedades, pero hay tragedias, la tragedia del nazifascismo, la tragedia del franquismo, la tragedia del terrorismo de Estado en la Argentina, la tragedia de los 200.000 desapariciones en Guatemala. Bueno, digamos, hay una magnitud para esto, ¿no? Para no confundirnos respecto de lo que socialmente podemos llamar como cuestiones graves, menos graves, de la misma manera que tendemos a hacerlo con nuestras conductas, con nuestra vida, con lo que es querellante, con lo que son. Ahora, a mí me parece que hay hiatos, Yo siempre sostuve que gran parte de la gente, que el público era muy heterogéneo, el electorado de Milei era muy altamente heterogéneo, que inclusive había una composición variopinta, Alguna gente joven le gustaba la música, no la letra ni sabía, pero le encantó algo. Había un sistemita que él usó que daba algún resultado, que ahora se ha ido al diablo, ¿no? Ahora la casta. Entonces, cuando esa falsa subversión, pero que al pinta como una subversión falsificada, ¿no? Que es demoledora de la propia subversión, pero eso tiene un encantamiento por ahí, hace un imán, ¿no? Y no es que los jóvenes estén de acuerdo. Yo
Mira, miren, yo recuerdo por esto, para no dramatizar mucho sobre lo que sería, bueno, un yate insondable. Hay gente de miércoles, sí, gente grande, que va a ser negacionista, pero es poca en nuestro país. El negacionismo es poco, porque en realidad, Ana, y vos vas a entender muy bien lo que yo vengo diciendo. Miren, el negacionismo no es en sí mismo el negacionismo. El negacionismo tiene del otro lado el espejo de la legitimación, de la justificación de lo que ocurrió. ¿Está claro? Sí, sí, no sí, es sí, el negacionismo. clarísimo. No pudo haber ocurrido. No. Bueno, vos sabés Se que, sabe, Dora, yo hago una diferencia ahí que me parece interesante en relación a lo que estás diciendo entre la negación como mecanismo de defensa frente al horror y el negacionismo que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, justamente. Exactamente, el negacionismo no es más un dispositivo que tiende exactamente, que se da, que se espeja, que es imprescindible del otro lado de la justificación. Está bien hecho, estuvo bien justificado, ¿está claro? Eso es lo que quieren decir. Entonces yo lo que digo es que, bueno, en alguna medida, salvo una porción, ponele 10%, un poco menos los argentinos que sean, tienen esta opacidad, porque en realidad el terrorismo de Estado afectó a todos los hogares. Todos los hogares están afectados. ¿Cómo te puedo decir? Una articulación, digamos, no familiar nuclear, pero de una familia, hubo algún desaparecido, algún perseguido, en fin. Esto es así. Pero, lo que digo es que el costo de oportunidad sobreviene cuando hay, obviamente, situaciones ríspidas, disabores, perdón por el neologismo, disgustos, broncas y resentimientos. Ojo, hay mucho desclasado para arriba, mucho desclasado para arriba, porque durante los años kirchneristas hubo desplazamientos hacia arriba y sin embargo no estaban contentos, ¿está claro? Ojo, porque hay gente que también, Ana sabe muy bien de qué hablo, que subió 2 escalones y se identifica con lo que está más arriba, no con la cosa del miércoles que dejó atrás. Así es. Y tiende a ser resentido, aunque se mejoró, pero tiene un resentimiento, yo lo llamaba resentimiento preventivo. Se lo dije a algún día que me dijo, ¿pero qué quieres decir con eso? Es un resentimiento que no tiene una población real, pero que tiene la prevención. Que se dejen de jorobar, que dejen de subir los que están abajo, porque me van a sacar el lugar de la conseguir. Ana siempre tiene una anécdota, una analogía que dice, la gente que está en la estación de subte esperando el tren, está abarrotado el andén. Entonces, los que están en la primera línea, cuando se abren las puertas, ruegan y protestan a los que están adentro de que por favor córranse, miren la cantidad de gente que hay, hagan lugar. Exacto. Una vez que logran subir al tren, se dan vuelta y le dicen a los demás, ¿no ven que está lleno? Así se los digo a los alumnos y a las alumnas, porque es bien gráfico. Es maravilloso, porque es muy gráfico. ¡Excelente! Es excelente. Sí. Ay, Ana, bueno, hace pantón absoluto con lo que acabo de decir. Totalmente, pero además coincidís con lo que... Conseguí mi lugar. ¿Qué atropella? ¿No ves que no hay más lugar? ¿No ves que no hay más lugar? ¿No ves que no hay más lugar? Esto hay que volver con Boaventura de Sousa Santos, con García Linera, que analizan que el fenómeno de la gran ola progresista en Latinoamérica produjo nuevos consumidores, pero no nuevas condiciones de conciencia, que son dos cosas muy distintas, ¿no? Sí, García Linera lo ha marcado muy bien. Entonces ahí hay una desocupación, hay algo que está desocupado. Salieron y no hay... Bueno, y la verdad es que yo, pero de todas maneras, como soy una optimista irredenta... A eso iba, como sabemos que sos optimista, te íbamos a preguntar cómo sigue esto. No, yo no tengo la bola acá para nada.
Me gustaría bien, que me encantaría tener un poco de poderes, pero no es posible. Yo no hablo con perros muertos, estas cosas, no. Por suerte. Bueno, la verdad, no, yo estoy optimista porque, recibí hoy una información que ustedes deben tener, una encuesta que no sé hasta dónde, primer impacto. Bueno, ya sube. Miren, quien gana, gana. Esto es así, salvo error u omisión, ¿no? Quien gana, gana. 2, me parece bien, quiero escuchar ahora, tratar de escuchar todo lo que dicen los radicales. Por supuesto que no van a decir libertad absoluta, vaya y haga lo que quiera. Pero al mismo tiempo dicen, acá estamos viendo a Anito Artaza, el límite, ¿no? Es decir, el límite es mi ley. Todos dicen eso, entonces están diciendo algo interesante, ¿no? Por eso mismo, así es. Se dice algo que no se quiere decir abiertamente. Lustó también dijo, yo ya tengo decidido mi voto. Claro. Pero por supuesto, pero los compañeros de C5N, que abrumándolo, y yo decía acá, pero ¿por qué lo abruman al pibe? Déjenlo. Sí. No les va a decir a ustedes, mira, yo voy a votar positivamente. Bueno, en suma, arriba los corazones, abajo las desazones. A mí me parece increíble que hayamos conquistado todos esos puntos. Yo sé que todos militamos. Yo, con la edad que tengo, me la pasé viajando. Tuve la suerte de ser invitada a La Rioja con 1.200 mujeres. Fue precioso. Bueno. Por supuesto que me dediqué a aumentar sanamente la paranoia que corresponde, en el sentido de... Creo que no hay que bajar la línea en ese aspecto. La sana paranoia que corresponde, diciendo, miren, la motosierra no es metáfora. Exactamente, atención. exactamente. A mí me sirvió para ilustrar... La motosierra no es metáfora. Me sirvió para ilustrar en la facultad la pulsión de muerte. Ay, sí, pero y te voy a contar, no es metáfora, es pulsión de muerte. No es metáfora. Y yo voy a contarles algo, que ustedes que son tan curtos, miren, hay una novela de Héctor Abad y otro apellido más, el colombiano, que ha escrito tan bellamente, que no vive en Colombia, no sé, ahora sí. Una novela que se llama La Oculta, en donde, bueno, no voy a espolearla, pero voy a decir que es una finca que fue siendo medio abandonada, porque era una finca de la familia, que bueno, hasta que una de las hijas va, la recupera y tal. Pero los paramilitares empiezan a asediarla para que largue ese... Era una muy pocas hectáreas, tenía un lago adentro. Y esta no les y una noche, mientras está sentada en la hamaca, estaba medio acostada en la hamaca, una tardecita, escucha el ruido de motores y la motosierra, ¿no? Bueno, sale disparando. Esto solamente cuento esta parte, no expolio toda la obra, porque y sale corriendo, deja hasta los zapatos, creo, ¿no? Se tira al lago, inclusive suena una balacera, pero felizmente se salva. Pero quiero decir, la motosierra era el arma preferida de los paramilitares para mutilar. Decapitar, mutilar cuerpos, así era. De modo que acá no se trata de recortes solamente. No, claro. Se trata de dispositivos letales, ¿está claro? Así es, totalmente. Así es literal la motosierra. Bueno, querida, te agradecemos muchísimo, un gusto compartir con vos estas reflexiones en estas horas tan cercanas al antes y el después, que hemos vivido lo que hemos vivido. Y esta inyección de optimismo que nos das también. Por favor, no, yo soporto, y les cuento algo, gente muy cercana, pero sabe lo que me indispone. Una cosa es que barruntemos, comentemos, y otra cosa es que con cara, ya se sabe de qué, vengan un día y me digan, una semana antes de las elecciones, perdemos. Yo me indigné con tanta fuerza, ¿no? Con tanta fuerza, que le dije, sí,
Si ya vos en vez de estar diciendo perdimos, anda baldosa por baldosa a ganar todo lo que se necesita. Y no me vengas porque ya sabés que yo no soporto el pesimismo preventivo. No lo soporto. Aquí la cuestión es morirse, desgañitarse, hacer todo. Y si tenés dudas, no me las vengas a contar a mí. Y se puso pobre. Bueno, parece que todo esto dio sus resultados y hay que seguir andando nomás. Sí, señor. Así es, porque aquí es democracia o fascismo. Exactamente, No, esa es la contradicción, Dora, con eso nos principal. quedamos para seguir luchando, te queremos y Te nos mandamos encontraremos en otras un oportunidades. abrazo gigante, Dora, hasta la próxima. Ya nos Dale. encontramos. Así Un abrazo es. gigante. Abrazo y gracias. Chau, chau. Abrazo, Gracias. chau. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados